Buenas tardes, nuevamente estamos en una emisión de Reloj Checador en Cananea TV, porque la lucha sigue. Pues ahora tenemos algunos invitados con una muy larga trayectoria y tenemos un tema de gran importancia. Y ahora pues prácticamente es muy difícil encontrar a alguien que se reconozca de derecha. Ahora todo el mundo dice que es de izquierda. Sin embargo, habría que discutir un poquito a estas alturas, en la situación actual, qué es ser de izquierda, qué plantea la gente de izquierda, más aún que si existe todavía esa especie rara que algún tiempo había los socialistas y los comunistas, y qué plantean hoy. Para ello tenemos a nuestros invitados, el compañero Arturo Pacheco, y que en su momento nos va a dar un breve recuento de su trayectoria, y el compañero Bernabé Enríquez. Ambos pues seguramente entre los dos suman mucho, pero mucho más de un siglo de lucha con los trabajadores, y entre los cuatro sumamos algo más. Bueno, hace unas horas en la casa de ustedes veía en el ropero, un viejo ropero, tengo todavía por ahí una pega que dice: no votes, lucha. Durante mucho tiempo quienes se consideraban de izquierda consideraban un error participar en los procesos electorales. Se decía que lo que había que hacer era organizarse y luchar, y dejar de lado eso de las elecciones, el parlamentarismo, etcétera. Sin embargo, pues los tiempos cambian y hoy estamos en una situación distinta en nuestro país, precisamente a raíz de un proceso electoral. Hace unos días se acaba de cumplir un año de un proceso electoral que vino a modificar radicalmente las condiciones políticas de nuestro país. Y es la idea en esta tarde de analizar un poco qué es lo que pasó, cómo llegamos a esa situación y sobre todo a dónde vamos. Pues sin más abundancia por el momento, le pedimos a nuestros invitados, a Bernabé, al compañero Arturo, que brevemente nos digan quiénes son. Bueno, mi nombre es Bernabé Enríquez, yo vengo participando en esa izquierda que generalmente ha sido marginada fue marginada durante mucho tiempo, incluso de alguna manera perseguida. Mi participación inició en el Politécnico. Ahí fue donde algunos camaradas que se decían comunistas me localizaron y me dijeron que si participaba con ellos. A raíz de eso empecé a apoyarlos pues en la repartición de volantes, un poco en la formación política, como me iba formando, me iba apoyando a la formación política, digamos, ideológica de los trabajadores, y pues durante un buen rato estuvimos participando en los movimientos sociales. Y es cierto lo que dice Carlos, en ese tiempo se malveía a una izquierda que participaba en los procesos electorales, ¿no? Se decía que ese no era el camino, que el camino era organizar la vanguardia obrera, la vanguardia revolucionaria para tomar el poder. Y en la participación, en ese proceso de participación, nos dábamos cuenta de que idealizábamos incluso un tanto a la clase obrera, a ese proletariado, porque pues finalmente estábamos inmersos en un sistema donde fácilmente podía ser absorbido cualquier dirigente sindical o revolucionario por el sistema. Entonces entendíamos desde ese tiempo que lo importante era sí la existencia de una vanguardia,
pero esa vanguardia íntimamente relacionada con los movimientos sociales, y que los movimientos sociales pues no necesariamente tenían que ser obreros, o sea, realmente ahora sí que la clase obrera está en todos lados, ¿no? Entonces pues empezamos a participar en un movimiento un poco más amplio, nos relacionamos con movimientos campesinos, y también ahí veíamos importante, y seguimos viendo importante, la organización de los trabajadores del campo y la ciudad. Y algo importante que creo que vale la pena destacar es que desde esos tiempos veíamos fundamental la unidad de los que nos reclamábamos a sí mismos socialistas, ¿no? Y creo que todavía no lo hemos logrado. A estas alturas seguimos dispersos, y esto pues no contribuye, incluso no somos un referente para el actual proceso de democratización que está llevando el país. Sería lo que podría decir, Carlos. Bueno, en primer lugar, gracias por esta posibilidad de comentar con ustedes esta pues problemática que me parece que es urgente, necesaria, abrir espacios, discutir, debatir, jóvenes, viejos, pues lo que está pasando en el país con los trabajadores o desde la perspectiva de los trabajadores, cada quien lo que ha podido hacer. Yo llegué o estoy en el movimiento de los trabajadores, vamos a llamarlo así, desde un poco la academia, es decir, desde algunas reflexiones teóricas mías, bueno, y lecturas desde luego, y desde ahí yo me involucré, desde la teoría, desde la necesidad, según yo, de participar, un compromiso tal vez. Y entonces a lo que me he dedicado más con respecto al movimiento de los trabajadores ha sido como pues asesor o capacitando, no sé, a trabajadores con esta problemática que se enfrentan todos los días, que es la productividad, la repartición de la riqueza generada por los trabajadores, en fin, desde una perspectiva de los trabajadores, porque la literatura ha sido generada desde la perspectiva del capital, de los empresarios. Y a partir de esta perspectiva, digamos, teórica, he estado ya más activo, digamos, como activista en el Politécnico también. Ganamos por ahí una sección, se la ganamos al Bester hace unos, que serán unos 10, 12 años. Y ahora en el CITUAM, estoy trabajando en el CITUAM, soy académico. Y ahí es donde pues he participado un poco más directamente como activista sindical. Y bueno, con un poco estas reflexiones, pero sigo, digamos, los compañeros trabajadores de sindicatos, pues a veces en ocasiones me llaman para que yo les comente las propuestas empresariales respecto a esto de la productividad, la calidad, las mejoras, todas estas recetas que obviamente siguen los intereses del capital. Y creo que los trabajadores requieren capacitarse, entender qué pasa ahí y luchar. Para mí es un frente de lucha, como hoy otros. Gracias, Arturo. Bueno, pues antes de entrar ya propiamente en materia, le damos la bienvenida al licenciado Luna, que también es un viejo luchador en el movimiento obrero, y su amigo Carlos Guillén agradece su presencia. Y aprovechamos también para agradecer a quienes hacen posible que ustedes nos vean desde sus teléfonos, desde sus tabletas, desde sus casas, desde sus dispositivos. Agradecemos a la compañera Brenda Moreno, así como a la compañera Fabiola Franco, que emisión tras emisión hacen posible que lleguen nuestras voces, nuestras ideas a cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, Arturo, Bernabé, ¿qué momento estamos viviendo en México?
Pues las preguntas difíciles eran para el compañero. Bien. Qué momento. Estamos en un momento, creo que, de transición. Definitivamente es una transición hacia un gobierno más democrático, más plural, un gobierno menos represivo, un gobierno que da la posibilidad incluso de movimientos sociales más, digamos, auténticos, sin tanto problema de represión. Y sabemos que nuestro proyecto, a final de cuentas, tiene la posibilidad de desarrollarse. O sea, me refiero a un proyecto de construcción socialista, tiene la posibilidad de desarrollarse en este proceso. Entiendo que hay que empujar ese proyecto de la Cuarta Transformación, que si bien no es un movimiento radical, yo lo llamaría, da la pauta para avanzar más, y dicen por ahí podríamos ir a la Quinta Transformación si nos apuramos, ¿no? Por ahí lo veo. Bueno, yo no soy tan optimista, ¿no? Quisiera pensar eso, pero no, me parece lo primero que mencionó el compañero Bernabe, pues comparto, ¿verdad? Es decir, hay cierta apertura, no hay tal represión que vivimos con otros gobiernos priistas, panistas. Hasta ahí. Yo creo que sigue siendo la famosa Cuarta Transformación, que realmente yo no sé qué quiera decir. Bueno, qué significa en la práctica, ¿verdad? Pero creo que no. Sí, es como una cara, como una máscara, como del propio capitalismo. Para mí sigue siendo el capitalismo, pero más humana, más que despierta esperanzas. Y yo creo, lo voy a decir así, creo que la clase obrera en México, dado que no hay una preparación política, hay un vacío tremendo, no ahora, de muchos años, lo voy a decir así, la clase obrera sigue siendo guadalupana. Es decir, ¿a qué me refiero? A que espera con veladoras a ver si ahora sí pasa lo que todos queremos, pero pues no va a pasar, desgraciadamente, porque si puede haber un cambio acá, pues yo sigo pensando que son los propios trabajadores los que lo tienen que hacer. Ya pasó con Lula en Brasil, ya pasó con todos esos gobiernos que se decían pues también de izquierda, progresistas, etcétera, Chávez. ¿Y qué tenemos ahora? Tremendo fracaso, frustración. Híjoles. Entonces yo creo que el antídoto para que no nos pase eso a nosotros, que repito, sin duda son otras condiciones, sí, pues es la capacitación. Yo creo que hay un vacío de formación de cuadros, de discusión de proyectos políticos transformadores. Yo no quiero decir que yo lo tenga, ¿verdad? Pero no veo esos proyectos desde la clase trabajadora, ¿eh? Inclusive desde el mismo López Obrador, pero bueno, pero la clase trabajadora no tiene una propuesta que diga, bueno, pues aquí está, ¿no? Este es el proyecto de la clase trabajadora. No digo que sea fácil, no digo que alguien lo tenga, no digo que se lo saque aquí de la manga, pero pues no la veo. No estamos discutiendo eso. Los trabajadores no estamos discutiendo. Estamos esperando a ver si pues funcionan las reformas que está llevando a cabo. A ver si nos toca algo, a ver si mejoran las condiciones de trabajo, a ver si los salarios recuperan su poder adquisitivo, a ver si, pero no va a pasar, en mi opinión. Bien,
a reserva de continuar, me parece que algo que podríamos en principio dejar en claro es que si los trabajadores no le entran, y habría que ver cómo, no hay un cambio real. Pues vamos a continuar después de un corte. Por lo pronto invitamos a nuestro público a seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, el canal de YouTube, en Cananea TV, en Twitter, @cananea_TV, y en nuestra página cananeatv.com. Volvemos en unos minutos. ¿Usted ha sido víctima de explotación laboral, despido injustificado o intimidación? ¿Le han reducido el sueldo o lleva varias quincenas sin cobrar? ¿Sabe qué? Llegó la hora de no guardar silencio y denunciar su situación ante la lupa de Cananea Noticias. ¿Qué tal? Soy Carla Valderas y le invito a que juntos denunciemos aquí, en Barandilla Laboral, todas las arbitrariedades que usted como trabajador enfrenta. Recuerde, no está solo, porque aquí en Cananea TV, la lucha sigue. Pues nos da gusto estar con ustedes, invitándolos nuevamente a que nos puedan no solamente ver y oír, sino que nos envíen sus comentarios, que sería lo más importante para nosotros, porque es un punto de reflexión para todos nosotros. Carlos decía que aquí estamos reunidos 4 antigüedades, entonces más bien esto podría ser una plática de antropología social y no de otra cosa. Pero en fin, trataremos de que las cosas no sean así, sobre todo porque desde mi perspectiva, efectivamente hay una serie de situaciones que son muy diferentes a los que tuvimos la oportunidad de vivir desde los 50, 60, 70. Situaciones en las que cualquier participación, pues se jugaba uno prácticamente la vida. Ahora la vida se la juega uno, pero por distintas razones, no precisamente por una lucha social. Han cambiado las situaciones. Por otro lado, también se menciona que mientras el movimiento de los trabajadores o las organizaciones sociales, campesinos, estudiantes, puedan participar para que transformemos de una manera diferente, más proclive a las clases sociales más empobrecidas de este país, no podrán cambiar las cosas. Van 6 meses de nuevo gobierno. 6 meses de nuevo gobierno, y en este nuevo gobierno se han dado una serie de modificaciones, algunas legislaciones, entre la laboral, la educativa. Se han implementado programas de llamadas de austeridad que ha implicado el despido de bastantes personas o trabajadores llamados burócratas principalmente. Se han implementado una serie de programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, otros programas que se han hecho. Pero esto, ¿ustedes cómo lo consideran, Bernabé, Arturo? En el sentido más estricto de recordando nuestras aspiraciones que nosotros creo que mantenemos a pesar de que tenemos una juventud acumulada, pero ¿cuáles eran esas perspectivas que se veían en los 60, 70 de esa clase trabajadora, de esa clase política en este país, que aspirábamos a tener un país diferente, muy diferente? Con estas medidas, ¿ustedes hacia dónde consideran que estamos avanzando o hacia dónde consideran que estamos retrocediendo? Bueno, mi opinión, de hecho, no hay problema en lo que plantea el compañero. Yo creo que coincidimos. No es la panacea lo que está sucediendo, digo, para la clase obrera, para los trabajadores, para los que viven de la fuerza de trabajo, de vender su fuerza de trabajo. Creo que nos queda claro, finalmente es un gobierno que da la posibilidad de transitar hacia un estadio mejor, superior, pero no estamos en. Hemos hecho incluso algunas advertencias en relación a seguir dando dinero fácil, digamos, a la población. No quiere decir que los adultos mayores no lo merezcan o que los discapacitados no lo merezcan. Creo que indiscutiblemente de que se lo roben otros a que se les dé a ese pueblo marginado, es bueno. Sin embargo, hay algunos programas que creo que deberían de reorientarse en este gobierno
Por ejemplo, esto de jóvenes construyendo el futuro, a mí se me hace un error decir o darle dinero al capital, a final de cuentas, a través de un trabajo, de una mano de obra gratis, en lugar de capacitar esa mano de obra para que tenga un desarrollo propio e inmediato. Aquí es muy importante y creo que lo tenemos que desarrollar para que nuestro país pueda haber un cambio en la economía y que sea un cambio profundo. Tenemos que pensar en la necesidad de desarrollar la empresa social, las organizaciones para la producción, pero desde el punto de vista social y no capitalista. Y en ese sentido yo diría, sí es bueno estimular que la gente tenga un empleo, que la gente participe en el proceso productivo, en los procesos productivos, pero que finalmente esa capacitación se convierta en una capacitación para su propio desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Si en 3 meses la gente se capacitara, ellos podrían formar sus cooperativas de producción y con eso estamos avanzando en esa parte donde que creo que es importante, es urgente en el desarrollo productivo del país. La economía definitivamente solamente se va a sostener este gobierno y gobiernos que pudieran venir sobre la base de un desarrollo productivo interno. Y creo que en ese sentido también está todo lo que están planteando de las grandes obras, de los trenes, de los desarrollos. Si no hay una inclusión fuerte de los trabajadores, de los campesinos, de los marginados en esos procesos, definitivamente va a ser cierto lo que algunos critican, nada más le va a servir al capital, no le va a servir a los trabajadores. Entonces creo que tenemos que empujar como sociedad para que en todos los proyectos de desarrollo que se estén dando en el país se esté pensando en la producción social, en la producción de organizaciones o en la organización social para la producción, ¿no? A mí me parece que es fundamental y pensar menos en esa economía mixta de la que han hablado incluso en los proyectos del gobierno. Yo creo que es empujarle por la parte social, sería mi punto de vista, ¿no? Bueno, sí, pregunta difícil. A ver, yo creo que habría que pensar, obviamente tenemos poco tiempo y yo creo que hay elementos, información para hacer una especie de diagnóstico, ¿verdad? Serio, a dónde estamos parados desde la perspectiva de los trabajadores, obviamente. Si esta mesa fuera de empresarios capitalistas, ya pues vamos perfectos, ¿cuál es el problema? Pero entonces creo que nos hace falta un diagnóstico, cifras, a la luz de cierta perspectiva ideológica, política, ¿verdad? Obviamente, que sería un poco los trabajadores, una transformación, etcétera. Uno, y creo que no lo tenemos, o sea, no hemos discutido eso, me parece. Creo que nos estamos yendo de boca con un cambio que sin duda lo hubo, una esperanza, ¿no? Que los 50 millones de pobres de este país o más, pues necesitan eso, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, bueno, con el manejo de eso, ¿verdad? De esa esperanza, porque repito, podemos quedar vacunados después de 6 años y eso, híjoles, ahorita veamos a Brasil, ahorita pregúntenle a un brasileño que creyó que vuelva a creer en un Lula 2, no lo sé, pero bueno, regreso acá. Yo creo que para mí el gran problema de este país y de muchos otros, en un modo de producción capitalista mundial, que ya es mundial, depredador, que nos lleva a catástrofes ecológicas, etcétera, 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 humanas, en fin, es justamente la mala, la grosera, la terrible, pésima
distribución de la riqueza. Entonces, México lo sabemos, hay cifras, uno de los países más desiguales, no solo de América Latina, del mundo. Bien. Y cuando hablo de riqueza social, estoy hablando no solo de la riqueza económica, ¿verdad? La riqueza económica, la riqueza social, la riqueza cultural, la riqueza artística, etcétera, que está en muy pocas manos. Y eso, pues hay que cambiarlo. Si eso se le llama socialismo, pues llamémosle socialismo. Si se llama panchismo, pues panchismo. Yo no me pelearía por etiquetas, ¿verdad? Yo creo que, por lo menos mi experiencia me dice, ya no son etiquetas, ya no son dogmas, es una realidad en la práctica, la mala distribución de la riqueza. Ahora, entiendo que 6 años no se cambia eso, pero sí se pueden plantear las bases. Y eso es donde yo ya no veo eso. Cuando veo las 100 propuestas que hizo en el Zócalo, cuando veo el Plan Nacional de Desarrollo, yo no alcanzo a ver un proyecto transformador de país, y cuando le sumo al molcajete ahí los asesores que tiene, ¿no? Que son los empresarios, es la mafia que él siempre dijo que era una mafia. Una buena parte está ahí. Y cuando dice voy a plantear estas cosas, estas reformas que se mencionaban, por ejemplo en educación, que dijo 100 universidades, yo dije, a ver, espérate, no, o sea, ¿no estás en tu juicio o qué pasa? 100 universidades, lo dijo. Oye, si lo dices así es porque, pues, 100 universidades, ¿no? Si hubiera matizado, digo, bueno, son 100, pero las vamos a tomar acá. Ah, bueno, entonces ya sé de qué. Pero dijo 100 universidades. Y se lo dijo a todo México. Eso dice, a ver, pues, ¿qué pasa? No lo va a hacer. Imposible. Además está recortando en ciencia. Está recortando en cultura. Entonces pareciera un cuate, pues sí, diría un capitalista barrotero. Vamos a ahorrar aquí y entonces tenemos unos gastos y a ver, pero ¿dónde? Ya ni siquiera dentro del propio capitalismo, con una perspectiva estratégica en los mercados mundiales, ya, que también podríamos criticarlo, ¿verdad? Pero ni siquiera eso. Entonces, una serie de cosas que se han planteado que yo no veo como proyecto de país. Termino con esto en este punto, ¿no? Cuando se dice, ha cambiado las cosas, yo dije, sí, pues no es el PRI, no es el PAN. Pero habría que hacer ese diagnóstico para ver qué tanto ha cambiado. Por ejemplo, a ver, periodistas asesinados, críticos. No digo que haya sido él que los haya mandado a matar, pero está pasando, y es su gobierno, y él está en el poder, y él es el presidente, y digo él y el grupo, ¿verdad? Porque a veces personalizamos, porque él también se ha planteado en una presidencia muy personalista. Bueno, los zapatistas hablan de sobrevuelos y de un acoso mayor. ¿Qué pasa? Sí, a lo mejor no como lo vivimos nosotros en los años 70, 80, pero no ha acabado eso del todo, ¿verdad? Y pues cuando habla del Tren Maya, pues es un proyecto totalmente neoliberal. Es totalmente neoliberal, es un proyecto total, le está entregando la riqueza natural, cultural. ¿Quién va a poner los hoteles? Pues nos va a pasar lo mismo. Bueno, no ha dicho más cosas, ¿verdad? Por eso yo me atrevo a decir esto. ¿Qué pasó en Cancún y qué pasó en toda la Riviera Maya? ¿Quiénes son los dueños? Eso es otro país. México, los mexicanos no son dueños, la gente del lugar no es la dueña, no está recibiendo la riqueza. Siguen siendo los taxistas, los meseros, los que les salpica algo, los que...
y mal pagados. Entonces, si él hubiera puesto hubiera hablado un poco más, y no lo ha dicho, ya lo inauguró el Tren Maya. Estoy hablando de uno de los puntos, ¿verdad? Ya dio el banderazo. Pues ¿quién va a poner los hoteles? Pues los grandes consorcios mundiales, españoles, canadienses, gringos, el capital. Bien. Pues como decía Arturo, tenemos poco tiempo y nos vamos a un corte y regresamos, no sin antes invitar a nuestro público a que nos sigan y que compartan. Creo que vale mucho la pena que muchos conozcan las opiniones de dos viejos por de cariño, dos viejos luchadores, Bernabé y el compañero Pacheco. A que nos sigan en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube Cananea TV, en Twitter @cananea_TV y en nuestra página cananeatv.com. Regresamos en un momento. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Yeri González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Bueno, continuamos después de este corte, analizando el problema de qué piensan los viejos luchadores de la situación que se vive actualmente. Y aquí habría que reflexionar un poquito. Cuando mencionamos viejos luchadores, pues no son nada más estos compañeros. Hay todo un sector de la sociedad, a veces pequeño, a veces más pequeño, y a veces con mucha presencia, otras veces casi inadvertido, la izquierda. Y aquí dentro de la izquierda podemos hacer una tremenda variedad. Y alguna vez decíamos que la izquierda parecía un verdadero zoológico. Había pescados, perrotes, había de todo, osos y hasta marxistas a veces. Y ¿qué ha pasado con la izquierda? Y si estamos hablando, y en eso gira una buena parte de la plática de esta tarde, de los trabajadores, pues la izquierda en algún momento se decía una izquierda de los trabajadores, se hablaba de organizaciones proletarias, se hablaba de partidos de clase. Después ya nos dijeron que ya no se necesitaban partidos obreros, partidos de clase, sino de ciudadanos. Hoy, ¿cuál es la situación? Y hoy, ¿dónde está esa izquierda que luchó en los 60s, en los 70s, en los 80s, que parece que sigue luchando algunos? ¿Y qué plantean? Y en todo caso, ¿qué habría que hacer? En el movimiento, en los partidos, en el movimiento obrero, ¿dónde está esa izquierda y qué hay que hacer? ¿Quién empieza? Pues yo creo que la izquierda, como decía al principio, ha jugado un papel importante en el movimiento en general, el movimiento obrero, el movimiento campesino. El gran problema que ha tenido la izquierda, yo diría, históricamente, ha sido su dispersión y considerar que todos tenemos la verdad, ¿no? Partimos de que solo mi grupo, mi secta, mi partido, mi corriente tiene la verdad, los demás pues tendrán lo suyo, pero no lo suficiente para que conduzcan este proceso. Desde hace... Si me permites, sí. Y yo diría que una parte también su autoasumida marginalidad. De alguna manera, sí, porque es curioso, pero a veces nos autorreprimimos, ¿no? Se han hecho algunos esfuerzos y creo que esto ha sido histórico.
en el movimiento obrero, si pusiéramos a recordar la cocina, el Fendescac, no sé, varios intentos de unidad de los dirigentes, diríamos, para no decir de los trabajadores, de dirigentes obreros, se ha venido dando en tiempos recientes. Se inició un proceso de unidad de los marxistas, no sé si ustedes se enteraron, por ahí había una coordinadora nacional de marxistas que a raíz de los procesos electorales se diluyó, digamos, y ha venido dándose otro tipo de unidad, pero desafortunadamente no de los marxistas, no de los socialistas, sino con esa idea de que tenemos que participar todos en estos procesos democráticos dentro de la democracia burguesa, como dirían algunos compañeros. Apostamos más a participar, o le apuestan más a participar en procesos donde hay posibilidades de incidir desde el punto de vista electoral, en ocupar algunos puestos, algunos cargos. No quiere decir que esta forma de lucha no sea importante, y creo que una muestra de que ha sido importante pues es histórica incluso, ¿no? Se ha reclamado desde los viejos planteamientos de Lenin sobre el Parlamento. Pero a veces cuando se enfatiza demasiado en la cuestión electoral, se pierde el proyecto, digamos, de seguir trabajando con esa formación política, esa educación política de los trabajadores. Y indiscutiblemente yo estoy de acuerdo con Pacheco de que a estas alturas sigue habiendo un proletariado con falta de desarrollo político, de capacidad política, de análisis político, y eso pues obviamente no nos va a ayudar en el proceso de transformación. Yo no digo que esto que está sucediendo ahorita sea lo mejor para la clase obrera, para el proletariado, porque no aparece de hecho dentro de los planteamientos del gobierno, pero ¿quién tiene la culpa de que no haya desarrollo? ¿López Obrador? Obviamente no. Yo creo que los que tenemos la culpa somos los que estamos dispersos y que en teoría decimos que queremos ir más allá, ¿no?, del planteamiento de López Obrador. Ese es, creo que, la gran falla que hemos tenido. Siempre decimos, esto no va a ir muy lejos, no va a poder avanzar, y es obvio, o sea, la oligarquía no está muerta, ¿no? La oligarquía está viva y se está recomponiendo. Aquí el problema es hasta dónde nosotros tenemos la capacidad de avanzar más, y tenemos que jalar, diríamos, conducir ese proceso. Desafortunadamente estamos dispersos y en buena medida inmersos en la cuestión electoral o electorera, ¿no? Creo que esa es la gran falla para la izquierda. ¿Qué opinas? Pues yo coincido con esto que se acaba de mencionar, complementaría con algunas cositas. A ver, a mí me parece que el análisis que tendríamos que ver desde la perspectiva de los trabajadores tiene que ser ya global, mundial. Es decir, el proyecto en algún momento que se construya y que pudiera ir aglutinando con todas las dificultades que eso implica de los trabajadores, pues ya tiene que tener una mira mundial, ¿verdad? Una global, una perspectiva global. ¿Por qué lo digo? Yo creo que esta resaca, no sé cómo llamarla, del movimiento obrero, se debe mucho a la caída todavía del experimento soviético. O sea, en los años 70, 80, había un referente,
que mucho de eso referente pues era falso, ¿verdad? Lo sabemos ahora. Yo tuve oportunidad de vivir 4 años todavía era la Unión Soviética, y vi muchas cosas que pues no coincidían con lo que uno esperaría, ¿no? Cuba, etcétera, estos países donde hubo experimentos revolucionarios. Y creo que esa caída, porque se cayó, la Unión Soviética hoy en día es capitalista totalmente, no hay dudas ya. Y no solo se cayó y no solo ya es capitalismo, sino la mentalidad de los rusos ahora es totalmente empresarial, el negocio, pero totalmente, ¿eh? ¿Dónde quedaron aquellos sindicatos, aquellos eran de papel? No había nada. Y entonces yo he platicado con jóvenes rusos y bueno, con gente, y lo digo rápido, hago la analogía, broma, o no sé si sea broma. Los viejos soviéticos, ahora rusos, es como si les hubiera pasado un tren encima y ni las placas tomaron. Ni las número de placas. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? No entendieron, no han entendido qué pasó. Saben que la situación cambió y que ya no tienen la seguridad, pero no saben qué pasó y dicen, pues así era, pues así estamos, pues nos engañaron, pero ahora quién sabe, no saben qué pasó. Los jóvenes dicen, por fin, hay que hacer negocios, ¿no? Porque veo que alemanes, franceses, pues hacen negocios y tienen dinero y bien, y sin ninguna, voy a ponerlo así, entre comillas, sin ninguna gota de cinismo, más bien, llenos de cinismo, quise decir, dicen, llegan así, oye, ¿tú qué puedo vender allá en México? Ya. Mira, yo conozco a alguien que vende y que a veces hasta ingenuamente me han hecho propuestas de negocios, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Bueno, entonces, eso allá, acá, de repente se nos cayó el altar. Porque algo que padecemos la clase obrera, con el fin de todo lo que mencionaste, ¿verdad? Que estoy de acuerdo, es la crítica y la autocrítica. No somos capaces de aceptarla, ¿verdad? En la izquierda, con los trabajadores, etcétera. De entender, de aceptar, pues la regamos, a ver ese movimiento, ¿qué pasó allá? Pues hay que entender que fue un fracaso histórico. Fue un fracaso histórico. No quiero decir que la teoría esté... No, pero hay que analizar qué pasó. Y yo todavía escucho compañeros acá cuando se analiza o cuando se habla de no, es que el capital, no, es que hubo una propaganda, no, es que Putin, no, es que no sé qué, no es que no sé qué. Y... ¿dónde está la autocrítica? Entonces, un poco ya concluyendo, creo que hay dos cosas que están pegándonos entre otras cosas, ¿verdad? Que como se decía, pues no es fácil organizarnos y demás. Uno es este golpazo histórico de caída de referentes, y la otra es que no hemos construido espacios de capacitación de cuadros, de formación de cuadros políticos. Entonces la acción sindical se vuelve silvestre, espontánea, de ganas, de yo creo, vamos a entrarle por aquí, no me vendo, sí me vendo, y ese ya se vendió, y a sombrerazo limpio, órale. ¿Dónde está el proyecto sindical? Bien, pues la idea era que nos aclaráramos cosas, pero a lo mejor conforme pasa el tiempo, más complejo se ve. Sin embargo, a mí me parece que de las intervenciones de los compañeros, habría una cosa clara.
No podemos aspirar a ningún cambio serio si no estamos preparados, si no tenemos no la información, sino la formación necesaria, porque entiendo que de lo que se trata es de transformar la realidad. Si no la conocemos, pues difícilmente vamos a saber cómo transformarla. Pues a ver si no estamos enredando en cada segmento más. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos. Los invitamos a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Cananea TV y en cananeatv.com, nuestra página. En un momento regresamos. Soy Erika Victoria y en 30 minutos le daré las noticias más relevantes que usted debe de conocer de los movimientos sindicales y sociales del país y del mundo. Acompáñanos en Cananea Noticias porque la lucha sigue. Pues continuamos tratando de esclarecer qué está pasando en este país, qué opinan los socialistas al respecto, y pues hay un célebre libro de un dirigente obrero que a lo mejor es lo que hoy todos deberíamos estar buscando, qué hacer. Y aunque él mismo también algunos años antes planteaba por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? A lo mejor por ahí tendríamos que estar buscando. ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde vamos? Y ya hemos mencionado un poco de lo que está ocurriendo, de las expectativas, de lo que está ocurriendo en realidad. Y se mencionó algo sobre los sindicatos y ese movimiento social que llevó a este resultado electoral. ¿Y dónde están los viejos sindicatos, los medianos sindicatos, los jóvenes sindicatos, pero sobre todo a dónde vamos? Y sobre todo a partir de dos planteamientos que se han hecho, tanto Hernán como Arturo, que son muy interesantes, que yo podría decir, como podría ser el inicio de lo que podríamos intentar responder. Uno, que estamos en una situación diferente, en que tal vez tengamos la permisidad de hacer cosas que antes no estaban permitidas hacer, y eso es importante. Bueno, hasta ahorita no sabemos después qué pueda pasar. Y la otra, que se mencionaba también, que solamente una transformación del pueblo y para el pueblo solamente puede provenir de las organizaciones del pueblo, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, etcétera. Entonces tenemos esas dos tesituras, ya ustedes nos dieron un panorama bastante enriquecedor, aproximado de qué tipo de sociedad estamos, cómo están las transformaciones. Ahora viene la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque yo creo que sin duda es la enseñanza que podemos dejarle a quienes nos ven y a quienes no nos ven, porque después platicaremos con ellos, convencerlos que quizás hubo otro tiempo en que nos planteamos no solamente el tener posibilidades de una vida mejor, sino esa vida mejor iba acompañada de tener un planeta mejor, porque el capitalismo, nos guste o no nos guste, no solamente enriquece uno, sino destruye al planeta. Y eso también es una situación que a los trabajadores nos debe importar, no solamente tener mejores condiciones de vida y trabajo, sino tener un planeta más habitable, más compartible con nosotros. Creo que su intervención de ustedes nos puede ayudar mucho a esclarecernos o a tener más dudas quizás posiblemente, pero que a partir de ahí pueden generarse otras cuestiones. Yo creo que se van a generar mucho más dudas. Mira, a mí me parece que definitivamente no nos podemos ver aislados de lo que está sucediendo en el mundo. Siempre he pensado que a veces le exigimos más a los que más han ido avanzando. Y tiene que ver con lo que sucedió en la Unión Soviética y tiene que ver con lo que está sucediendo en Cuba, incluso en Sudamérica, particularmente en Venezuela. A veces incluso decimos, bueno, pues es que estos gobiernos no son lo que deberían de ser. Y es natural que no lo sean, ¿no?
es como es natural que el gobierno de López Obrador no sea socialista. O sea, a mí me queda muy claro. Tenemos un imperio con un poder enorme todavía, y tenemos otros países que sin ser imperialistas son capitalistas, digamos, sin ser imperialistas en el sentido clásico, digamos. Finalmente su lógica de la ganancia y de la mayor ganancia sigue siendo la misma que de los países antes de la Revolución Soviética. Pero preguntémonos también qué hacemos, ¿no? O sea, criticamos, por ejemplo, a Cuba y decimos, bueno, pues es que Cuba en lugar de avanzar va en retroceso. Pero nosotros como país, ¿no? Y como vanguardia del proletariado, si quisiéramos identificarnos como tal, ¿qué hemos avanzado? Para decir, bueno, nosotros ya avanzamos y los que van para atrás son ellos, ¿no? Y yo creo que tenemos que valorar eso. Y también valorar que una transformación radical, profunda, tiene que ver con lo que avance estos países, y principalmente yo diría Estados Unidos, ¿no? Si el proletariado norteamericano y si la sociedad norteamericana avanza en este proceso de transformación y en esa visión ya de formar parte de un planeta en el que lo único que hemos dejado es destrucción y miseria, ¿sí? Y si avanza una concepción de un mundo nuevo y que es posible, que ellos mismos lo pueden ir construyendo, yo creo que avanzaríamos en el proceso de dejar a las generaciones futuras, y no me refiero a largo plazo, sino lo más cercano posible, realmente las posibilidades de un mundo diferente, ¿no? De un mundo nuevo. Pero requerimos que en lugar de nada más criticar, propongamos y construyamos. Yo siempre he pensado que la sociedad igualitaria o una sociedad sin opresores y oprimidos la tenemos que construir, y la tenemos que construir ahorita. No la vamos a construir por decreto, no la vamos a construir cuando se designe ya que estamos transformando. O sea, la tenemos que ir construyendo, y tenemos que ir construyendo al hombre nuevo. Por eso yo creo que es importante empujar desde ahorita todo lo que tenga que ver con la comunidad, con el colectivismo, con la participación comunitaria, ¿no? Una participación más activa de la sociedad como comunidad. Por ahí lo veo. Bueno, yo para un poco contestar a la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer estos viejos y los jóvenes y los que hemos militado, cada quien en sus posibilidades y con perspectivas políticas, ideológicas diversas? Yo creo que habría que pensar en estos ejes, ¿verdad? Un poco teóricos, que es el tiempo y el espacio. A ver, ¿a qué me refiero con tiempo y espacio? Tiempo, bueno, espacio, ya planteábamos, ¿verdad? El proyecto ya, si va a haber un proyecto, va a ser global, va a ser mundial. No digo que sea fácil, pero dado la situación depredadora del capitalismo que está arrasando al planeta en todos lados, entonces la clase, ahora sí, para mí adquiere sentido la frase del viejo Marx: proletarios del mundo unidos. Yo rápido, con paréntesis, ¿no? Yo no sé cómo se le ocurrió a ese loco hace 150 años decir, sin internet, sin nada, y decir, ¿qué le pasa? Está loco. O sea, quien lo haya leído, ¿qué es eso? Si ahorita suena descabellado, hace 150 años decir eso era una locura. Pero fue un visionario, como lo fue Darwin, como lo fue Einstein, como lo fueron estos grandes científicos. Era un científico en la práctica. Bueno,
Entonces, es mundial. Tenemos que empezar con algo, nosotros aquí, desde luego. 2, en el tiempo. Yo creo que sí son procesos y estoy de acuerdo que a veces le exigimos más o nos exigimos más, inclusive nosotros mismos, ¿verdad? Yo a veces he pensado que la especie humana ya tenemos que pensar como especie, ¿verdad? Y como clase también. Pero creo que la especie humana no tiene remedio. Somos unos animales depredadores con conciencia. Y eso es lo que nos puede ayudar. Pero no dejamos de ser animales. Y muchas veces se nos olvida. Y empezamos a tejer acá, ¿no? Hay que un mundo feliz, un mundo donde... No, pero si somos animales. Con conciencia, ¿verdad? Bien, bueno, cierro. Eso fue un pataleón. Lo que quiero decir con el tiempo es, yo, ya en México, nosotros, la clase trabajadora acá, o el movimiento, es dejar que se serenen las aguas, ¿verdad? Como dice el innombrable, o sea, López Obrador. Serenos. La gente yo creo, ¿verdad? Nos vamos a ir dando cuenta que no era la opción. Voy a echar la sal ahí, la maldición. No era la opción. No es un proyecto de los trabajadores, es un proyecto neoliberal más humano, no sé. No es, pero tiene que pasar el tiempo. Si ahorita yo le digo, lo he dicho y casi te ahorcan en la calle, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? No sé qué, amigos académicos, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Pues si dale chance, lleva 3 meses, 6 meses, 1 año, a ver, dale chance. Tiene que pasar el tiempo. No va a dar color, o va a dar ese color. ¿Y qué tenemos que hacer mientras? Sí, aprovechar estos espacios a empujar. ¿Cómo? Yo creo que sí tenemos de dónde agarrarnos, históricamente. Hay referentes que han costado mucho. Tenemos que echar mano de eso. Y voy a decirlo, ¿verdad? A lo mejor es la nueva central, con todos sus defectos, ese es otro tema. El zapatismo. Si se quiere, hasta el movimiento de los 43, tenemos de dónde agarrarnos. Ha habido historia ahí. Tenemos que llamar a una gran convención, prepararla, ya se ha hecho, no cuaja por el divisionismo. La gran convención, ir construyendo ese proyecto de país desde abajo. Irla preparando. No esperar a que hay que esperar a que se serenen las aguas, pero nosotros no esperar a ver si nos lleva al socialismo con 8 veladoras. Yo creo que es lo que nos toca. Pues uno de los temas que recurrentemente aparecen, y hay que decir que han aparecido, siempre es el de la unidad. Y recuerdo, seguramente Bernabé se acordará, cuando hace algunos años, muchos años, decíamos que venía un movimiento revolucionario y que había que hacer alianzas con los que en ese momento estaban preparados, que eran los nacionalistas, pero que en el mismo proceso había que construir el Partido Obrero. El problema es que ni se dio el ascenso que esperábamos, pero tampoco construimos el partido. Hoy necesitamos de la unidad, pero ¿qué unidad? Precisamente. Me parece que es un tema que tenemos que discutir. Afortunadamente, como dice Arturo, sí hay de dónde agarrarse. Y bueno, ya tenemos el tiempo encima, quisiera referir rápidamente. En los últimos 3-4 años precisamente se ha dado una confluencia, tal vez no es la mejor, no es la más adecuada, pero hoy tenemos un encuentro nacional de dirigentes sindicales, campesinos y de la sociedad civil, donde converge afortunadamente una buena parte del movimiento. Está la Unión Nacional de Trabajadores,
está la nueva central de trabajadores, están los compañeros de la CENTE, van, vienen, compañeros del Movimiento Urbano Popular, el Movimiento Campesino, hay muchas. La nueva central que se acaba de constituir. Bueno, no sé si la nueva central esté participando en este encuentro nacional de dirigentes. Creo que sí. Habría que ver. Sin embargo, me parece que en efecto, y aquí sí yo destacaría que el año pasado y antepasado, cuando se estaban dando discusiones, algunos compañeros urgían, bueno, ¿a quién vamos a apoyar? Y sin embargo, al menos desde la Unión Nacional de Trabajadores decíamos, no se trata de a quién apoyar, sino qué es lo que nosotros como trabajadores tenemos que plantear. ¿Cuál es nuestro proyecto de sociedad? Se elaboró, coincidencias más, coincidencias menos, un proyecto alternativo de la nación desde este encuentro nacional. Me parece que por ahí tendríamos que empujar, si es en algún tipo de acuerdo con López Obrador, excelente, si no, pues, lástima, pues, pero me parece que sí, mientras no tengamos los trabajadores un proyecto distinto, nuestro proyecto, y mientras no tengamos la fuerza, la organización, pues entonces vamos a seguir a lo mejor dentro de 30, 40 años hablando de que necesitamos la unidad, que necesitamos el cambio, sin que llegue. Pues seguramente nuestro público tendrá después de este programa algo más de dudas que lo que se aclaró, pero esa es un poco la idea, reflexionar y juntos buscar los caminos, buscar las respuestas. Sobre todo porque este tipo de temas son muy pocos tratados en los medios de comunicación, de cualquiera, incluso los convencionales como es el Facebook, Twitter, todo eso. Pues este tipo de situaciones son muy poco tratados. No estamos diciendo que es nuestra verdad, es una situación que ponemos en el ánimo del que nos escucha con el único propósito de que podamos despertar esa conciencia que debemos tener como personas de intentar y si es posible construir un país, una sociedad distinta, donde la violencia, la opresión, la miseria, esa terrible y desgastante situación de que muy pocos ricos y demasiada gente pobre no puede existir si somos y nos atrevemos a decir que somos personas. Yo creo que es a lo que los invitamos, a lo que los llamamos a reflexionar. Seguramente este tipo de programas no puede ser del agrado de otros porque tal vez preferían que saldríamos diciendo otro tipo de cosas, pero nos parece, bueno, al menos así lo compartimos, me parece, tanto Bernabé, Arturo, Carlos y su servidor, y quienes hacen posible la transmisión de este programa, que es más que nada invitar a reflexionar si es que queremos cambiar. Punto. Sí. Pues creo que aquí no se trató de estamos con López Obrador o estamos contra López Obrador, sino cuál es el mundo que queremos los trabajadores. Así es. Es pues un gran reto Así encontrarlo. Pues lamentablemente el tiempo nos ganó. En las viejas reuniones de la izquierda usábamos un poquito más de tiempo. Pues no nos queda más que agradecer al equipo de Cananea TV, agradecer a Brenda, a Fabiola, agradecer a quienes hacen posible esta transmisión, invitar al público a que sigan nuestras emisiones, a que compartan en sus redes, a que compartan desde Facebook, Instagram, el canal de YouTube, Cananea TV. Hasta la próxima.